Una vez. Listo, ahí ya se está grabando nuestra sesión. Y mientras esperamos que lleguen más personas, vamos activando cámaras, desactivando micrófonos. Y en un momentito comenzamos. Recuerden que es importante mantener activa la cámara para que pueda contar la asistencia del día de hoy, muchachos. Y mantener la cámara encendida pues durante toda la clase. Activar micrófonos para dudas y participación. Ok, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Bienvenidos a todos nuevamente. Estamos en la clase virtual número 13 de la materia de matemáticas 2 y seguimos trabajando con la unidad número 3 que es trigonometría. Ok, anteriormente ya estuvimos trabajando con lo que son las 6 razones trigonométricas y por ahí yo les había comentado que podíamos utilizar la estrategia de coca con hielo por si no nos acordábamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que teníamos que dividir para poder encontrar pues cada una de las 6 razones trigonométricas? Recordemos que las primeras 6 razones principales pues serían el seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo de inclinación o del ángulo de, sí, de nuestros triángulos. ¿Ok? Y luego esos son los primeros tres, después están los otros tres que son los secundarios, que sería la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Ok? Y por ahí ya tenemos recordatorio de cómo se calcula cada una de las 6 razones trigonométricas y es algo que ustedes han estado pues practicando en las tareas anteriores. ¿Ok? Vamos a continuar recordando un poquito acerca del teorema de Pitágoras. Por ahí también lo trabajamos en la clase anterior. Si yo quiero calcular la medida de la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, pues eso sería igual a sacar la raíz cuadrada de la suma de los dos catetos elevados al cuadrado. Cateto A al cuadrado más B al cuadrado. Aquí teníamos que, o más bien vimos que siempre tenemos que sacar una raíz cuadrada. Entonces, esta formulita principal la podemos escribir como hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. Ponemos un poquito chueco. De A cuadrada más B cuadrada. Luego vimos por ahí que si queríamos, por ejemplo, calcular el valor o la medida del cateto A, pues eso es igual a bueno, primero cateto A al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado y luego despejamos para que nos quede en forma de raíz. Recuerden también que habíamos comentado que siempre que queremos calcular uno de los catetos, pues siempre vamos a restarle a la hipotenusa el cuadrado del otro cateto que sí conocemos. Entonces ya nada más aquí como recordatorio, les vuelvo a escribir estas formulitas para que recuerden cómo usarlas.
¿Ok? Serían esas tres fórmulas principales del teorema de Pitágoras, dependiendo qué es lo que queremos calcular. ¿Ok? Ahora, a lo que ya hemos estado trabajando, ya sabemos cómo calcular las 6 razones trigonométricas, ya sabemos que todo va a depender desde qué ángulo voy a estar yo calculando las funciones o las razones. Ya sabemos que si nos falta algún lado de nuestro triángulo rectángulo, podemos usar el teorema de Pitágoras. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es calcular ahora lo que son los ángulos de inclinación a través de las funciones trigonométricas. Y por ahí también es importante recordar que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo o de cualquier triángulo siempre nos debe dar en total 180 grados. Y por ejemplo, como ya tenemos un ángulo que siempre vamos a conocer que es el ángulo recto, este ángulo que forma los dos catetos siempre va a medir 90 grados. O sea que los otros 90 grados para completar los 180 se van a dividir entre el ángulo alfa y el ángulo beta de nuestro triángulo rectángulo. Ahorita vamos a ver con ejemplos cómo vamos a estar calculando los ángulos de inclinación, cómo podemos calcular las medidas de los lados utilizando las funciones trigonométricas, etcétera, etcétera. Ok, aquí lo que vamos a hacer en este primer ejemplo es encontrar el valor del ángulo A y el ángulo B, o aquí el ángulo alfa y el ángulo beta, dependiendo cómo nos los marquen en nuestros triángulos. Ok, por ejemplo, si yo quiero calcular la medida del ángulo A, este ángulo de aquí, primero me tengo que fijar qué información tengo de mi triángulo. En este caso, tengo los valores de los catetos para el ángulo alfa, para el ángulo A, perdón. eh, el cateto opuesto sería el lado A y el cateto adyacente sería el lado B. Y la hipotenusa, pues, es el lado C. Aquí me doy cuenta que tengo los tres lados de mi triángulo. Entonces aquí ustedes pueden decidir qué función trigonométrica queremos utilizar. Ya sabemos que podemos, bueno, casi siempre utilizamos los tres primeros. Conocemos lo que es el seno del ángulo A. Podemos calcular el coseno del ángulo A o podemos calcular la tangente del ángulo A. Aquí acuérdense que es coca, hielo, hielo. ¿Puedo usar el seno del ángulo A? Sí, porque conozco el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Puedo usar el coseno del ángulo A? También lo puedo usar porque conozco el cateto adyacente y la hipotenusa. Incluso puedo usar la tangente de A porque conozco el cateto opuesto y el cateto adyacente. Cuando tenemos los tres lados, no hay ningún problema. Yo puedo usar cualquiera de estas tres principales razones trigonométricas. Si solamente tuviera dos lados de mi triángulo, pues entonces yo tengo que buscar cuál de estas tres funciones me sirve para yo poder calcular el ángulo A. En este caso vamos a utilizar el seno del ángulo A. ¿Ok? Fíjense bien cómo lo vamos a hacer. Yo ya sé que el cateto opuesto mide 3 unidades y que la hipotenusa mide 5 unidades. ¿Ok? Ya sustituimos. Entonces lo voy a continuar aquí al ladito. Seno del ángulo A es igual a 3 sobre 5. Pero ahora lo que me interesa es conocer el ángulo A. Por lo tanto, vamos a despejar este ángulo y este seno que está aquí, o la función seno, la voy a pasar al otro lado con su operación inversa. En este caso, nos quedaría ángulo A es igual al seno inverso. Y este 3/5 lo vamos a utilizar así directo como fracción. Seno inverso de 3/5. Nos vamos a ir a la calculadora y vamos a utilizar la función inversa del seno. Aquí fíjense, ustedes en su calculadora van a tener la función seno, coseno y tangente, pero yo necesito la función seno inverso. Entonces vamos a presionar el botón Shift y luego la función seno. Y fíjense cómo aparece seno a la -1. Aquí aparece la palabra sin porque está en inglés, pero es seno. Seno a la -1 y luego aquí ponemos entre paréntesis 3/5, como si fuera una división.
cerramos el paréntesis y le presionamos al botón de igual. Y fíjense que ahora estamos obteniendo el ángulo de inclinación de nuestro triángulo, en este caso el ángulo A, que sería de 36.86 grados. Este sería el ángulo de inclinación, también lo podemos poner por acá. ¿Ok? Y listo, ya calculamos el ángulo A utilizando la función seno. Si ustedes utilizaran cualquiera de las otras funciones, también les tendría que dar el resultado. No lo voy a escribir, pero vamos a demostrarlo. Por ejemplo, aquí coseno del ángulo A sería cateto adyacente entre hipotenusa, ya acá cateto opuesto entre cateto adyacente. Fíjense bien, si utilizáramos la función coseno, entonces tendríamos que pasar el coseno al otro lado con su operación inversa. Sería shift coseno de 4/5. Cierro paréntesis y miren, ahí está, 36.86 grados. Si yo utilizara la tangente pasa al otro lado como tangente inversa, entonces sería shift tangente, pero aquí sería de 3/4, 3 entre 4. Le damos igual y fíjense, nos da el mismo ángulo de inclinación, 36.86 grados, ¿ok? No importa cuál función o razón trigonométrica utilicen, nada más recuerden que es importante saber, pues, desde qué ángulo estoy viendo los catetos para saber quién es el opuesto y quién es el adyacente, ¿ok? ¿Dudas con este primer ejemplo? O más bien con la primera parte de este ejemplo. No. ¿No hay dudas? Muy bien. Vamos a hacer ahora, vamos a calcular el ángulo B utilizando funciones o razones trigonométricas. Ya sabemos que el seno del ángulo B pues es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno del ángulo B es cateto adyacente entre hipotenusa y la tangente del ángulo B pues es cateto opuesto entre cateto adyacente, o es coca, coca, hielo, hielo. ¿Ok? Pero ahora estamos viendo los catetos desde este ángulo que está aquí arriba. Entonces ahora, este sería mi cateto opuesto y este sería mi cateto adyacente. La hipotenusa pues sigue siendo igual. ¿Ok? Cateto opuesto entre hipotenusa sería 4 entre 5. Cateto adyacente entre hipotenusa sería 3 entre 5. Y cateto opuesto entre cateto adyacente sería 4 entre 3. ¿Ok? ¿Cuál función trigonométrica quieren utilizar para calcular el ángulo B? Ustedes digan, elijan una opción. Seno, coseno, tangente. El que ustedes digan. Tangente. Vamos a usar la tangente, ¿ok? Ya sabemos aquí que la tangente del ángulo A es igual a 4/3. La tangente la voy a pasar al otro lado con su operación inversa para despejar el ángulo A. Entonces nos queda ángulo A es igual a la tangente inversa o tangente -1 de 4/3. Nos vamos a la calculadora. Ponemos aquí shift tangente para que nos aparezca tangente a la -1. Miren, ahí no me sale. Ahí está. Tangente a la -1 de 4 entre 3. Cerramos paréntesis y le damos ahí el botón de igual. El ángulo B mide 51.13 grados. 53, ¿no? Perdón, 53.13. Es que vi el último 3 después del punto. 53.13. ¿Ok? Ese sería nuestro ángulo. Perdón, aquí le puse la letra A, pero estamos trabajando con la letra B. Es la tangente de B. El ángulo B mide 53.13.
Por acá el ángulo A, a ver, vamos a poner otra vez seno, porque a lo mejor pudimos haber redondeado algunas decimales. Seno inverso de 3 entre 5. Ah, sí, aquí está. Miren, por ejemplo, yo o nosotros cuando calculamos los ángulos, por lo general tomamos 2 décimas. Pero fíjense cómo la tercer décima es un 9. Cuando la tercer décima sea un 5 o mayor a 5, un 5, 6, 7, 8 o un 9, nuestra segunda decimal tiene que redondearse a la siguiente cifra. Entonces aquí sería 36.87. Eso es importante también tomarlo en cuenta. Ahorita les voy a decir por qué. Aquí vamos a redondear una décima hacia arriba. Ok. Recuerden que la suma de nuestros tres ángulos internos del triángulo nos debe dar 180 grados. Entonces, fíjense, si yo sumo este de el ángulo C, que es el ángulo recto, pues este es de 90 grados. Ese nunca va a cambiar. ¿Ok? Entonces vamos a sumar estos tres ángulos. Voy a usar la calculadora para que se vea más claro. Tenemos el ángulo de 90 grados más el ángulo A, que es de 36.87 grados, más el ángulo B, que es de 53.13 grados. Sumados, fíjense que nos dan 180 grados. Ahora, ahorita vamos a ver en los demás ejemplos cómo va a ser necesario utilizar una razón trigonométrica de las tres principales para poder encontrar un ángulo, el que sea que nos estén pidiendo. Y el otro ángulo que calculemos ya no va a ser necesario usar una razón trigonométrica, ya solamente haríamos la resta, porque yo ya sé que el ángulo A y el ángulo B sumados me deben dar 90 grados, pues bueno, si yo conozco el ángulo A, por ejemplo que calculamos aquí, 36.87, bueno, al revés. Como ya conozco el ángulo A y quiero calcular el ángulo B, pues yo ya sé que estos dos me deben dar 90 grados. Entonces a 90 grados le estaría restando el ángulo A, 36.87. Y eso me da como resultado, pues el ángulo B, 53.13, que es este de aquí. ¿Ok? Ahorita hice las dos así con funciones o razones trigonométricas para que vean que no importa cualquiera de las tres principales razones que ustedes utilicen, les puede ayudar a calcular esos ángulos de nuestros triángulos. ¿Ok? Ahora vamos a resolver algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo qué funciones trigonométricas podemos utilizar para encontrar los datos faltantes. Vamos a comenzar con este primer ejemplo. Fíjense lo que nos dice aquí. Nos dice el ángulo B tiene una medida de 48 grados, o sea, este ángulo de aquí. El lado C mide 35 unidades, pueden ser centímetros, milímetros, metros, etc. Ahora nuestro trabajo va a ser encontrar el lado A, el lado B y el ángulo A. ¿Ok? Vamos a comenzar primero con el lado A. Como yo ya conozco el ángulo B, para el ángulo B, el lado B sería el cateto opuesto. Para el ángulo B, el lado A sería nuestro cateto adyacente y pues la C es la hipotenusa. Esa no cambia. ¿Ok? Hay una función trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Ese es el coseno. Entonces, para yo poder encontrar el cateto adyacente, voy a necesitar usar el coseno del ángulo B. Coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Ok? Yo ya sé que el ángulo B mide 48 grados, entonces déjenme lo hago de otro color, porque luego, como vamos a hacer varias operaciones, para que no se me vayan a revolver. Tenemos otra vez, coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces yo ya sé que el ángulo B mide 48 grados, entonces el coseno de 48 grados es igual al cateto adyacente, que es la letra A, que no la conozco, entre la hipotenusa que vale 35 unidades.
Fíjense que aquí lo que quiero encontrar es el cateto A, entonces este 35 lo paso al otro lado multiplicando porque está dividiendo y nos quedaría así. 35 por el coseno de 48 me va a dar la medida del cateto A. Y esto lo vamos a meter en la calculadora. Lo pondríamos de esta forma. 35 por coseno de 48. Ahí sí ponemos la función directa. 35 por coseno de 48, eso es igual a 23.42. Acuérdense que este 9 me redondea a este 1 y lo convierte en 2. 23.42. Ese es el valor del cateto A. O el cateto adyacente. ¿Ok? Ya tenemos ahí este punto. Ahora, ya tenemos, déjenme lo pongo acá también, es 23.42. Lo que sigue es calcular el lado B, que sería el cateto opuesto. Aquí ya no necesitamos utilizar una función o una razón trigonométrica, porque ya sabemos que por el teorema de Pitágoras podemos calcular el cateto que nos hace falta si tengo un cateto y la hipotenusa. Entonces aquí lo que queremos encontrar es el cateto B. Podemos usar la fórmula de el teorema de Pitágoras, que sería B es igual a la raíz cuadrada de C cuadrada menos A cuadrada. Entonces sería B es igual a la raíz cuadrada de 35 al cuadrado menos 23.42 al cuadrado. Nos vamos a la calculadora. 35 al cuadrado. Bueno, vamos a hacerlo directo. Es raíz cuadrada y luego entre paréntesis de 35 al cuadrado menos entre paréntesis 23.42 también al cuadrado. Ahí ponemos ya toda la información directa en la formulita, en la calculadora. Y observen que el lado B mide 26.01, porque este 9 me redondea este 0 a un 1, 26.01 unidades. Listo, ya podemos poner por acá la información también. ¿Ok? Y por último, vamos a calcular, ya tenemos aquí el lado B. Y por último nos piden que calculemos el ángulo de inclinación o el ángulo A. Como yo ya tengo el ángulo B y yo ya sé que este es un ángulo recto de 90 grados, pues acuérdense que el ángulo A más el ángulo B nos debe dar también 90 grados, para que con este 90 nos dé 180. Como ya conocemos el ángulo B, entonces quedaría ángulo A más 48 es igual a 90. El 48 pasa al otro lado restando. Entonces nos queda 90 menos 48. Y el ángulo A mide 42 grados. Ahí está en la calculadora. Y aquí lo podemos marcar también, que este es de 42 grados. ¿Ok? Se fijan, aquí estamos utilizando ya pues prácticamente todo lo que hemos visto, lo que son razones trigonométricas, estamos utilizando teorema de Pitágoras y estamos calculando ángulos internos a partir de una regla fundamental, que es que la suma de todos los ángulos internos nos debe dar 180 grados. ¿Ok? ¿Dudas con este ejemplo? Y yo les aconsejo que vayan sacando la información en orden, así como se les está pidiendo. Y al principio, siempre al principio vamos a tener que usar una función trigonométrica, ya sea seno, coseno, tangente, dependiendo de lo que nos estén pidiendo el ejercicio. ¿Ok? Miren, vamos a hacer otro ejemplo. Dice, encuentra los datos faltantes. Observen que aquí nos están dando como datos la medida del lado A, que mide 21 unidades, y la medida del lado B, que mide 28. O sea, tenemos los dos catetos. Para calcular la hipotenusa, pues ahí podemos utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Por ahí tenemos que la hipotenusa es igual
a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Si sustituimos, nos quedaría 21 al cuadrado más 28 al cuadrado. Nos vamos a la calculadora y podemos poner ahí directo. Raíz cuadrada, paréntesis de 21 al cuadrado más paréntesis 28, cierro paréntesis al cuadrado. ¿Se fijan? Ahí podemos poner todo directo. Eso es igual a 35. Ya encontramos la hipotenusa. 35. ¿Ok? Luego, nos dice que encontremos la medida del ángulo A. Medida del ángulo A. Como tengo que medir este ángulo y ya tengo mis tres lados del triángulo rectángulo, pues puedo usar cualquiera de mis tres funciones trigonométricas principales. Puede ser el seno, coseno o tangente. ¿Qué función quieren utilizar ustedes? Seno, coseno o tangente. La que sea. Tangente. Coseno. Vamos a usar el coseno. Porque ya en el primer ejemplo hicimos seno y tangente. Vamos a usar ahora el coseno. Coseno del ángulo A es igual a cateto adyacente, que en este caso, perdón, este es el opuesto. Cateto opuesto y este sería el cateto adyacente. Sería cateto adyacente entre hipotenusa. Si sustituyo, nos queda coseno del ángulo A es igual a 28 entre 35. El coseno lo paso al otro lado con su operación inversa para despejar el ángulo A. Sería A es igual al coseno inverso de 28 sobre 35. Nos vamos por acá a la calculadora. Ponemos Shift coseno para que nos haga coseno inverso de 28 entre 35. Cierro paréntesis y le doy igual. Y aquí el ángulo de inclinación sería de 36.87 grados. Lo podemos poner por acá también. 36.87 grados. Listo. Y ya por último, nos piden el ángulo B, pero yo ya sé que el ángulo A más el ángulo B me debe dar 90 grados porque ya tenemos aquí otro de 90. El ángulo A mide 36.87 grados. Si lo paso al otro lado, pasa restando, entonces nos queda B es igual a 90 menos 36.87. 90 menos 36.87, eso es igual a 53.13 grados. Lo podemos marcar por acá también. Este triángulo rectángulo, aunque tiene medidas diferentes, es proporcional a este que habíamos hecho por acá. Fíjense los ángulos, 36.87, 53.13. Aquí las medidas son 5, 3 y 4. Si yo multiplico eso por 7, 7 por 5 son 35, 7 por 4, 28, 7 por 3, 21. Este triángulo es como proporcional a ese que acabamos de hacer, ¿ok? Y bueno, vamos a hacer este último ejemplo. Aquí nos están dando como datos el ángulo A que mide 72 grados. Nos están dando como dato el lado B que mide 35 unidades. Y lo primero que nos piden encontrar es el lado A o el cateto A. Este de aquí. Para el ángulo A sería nuestro cateto opuesto. Y este sería nuestro cateto adyacente.
Aquí vamos a utilizar una función trigonométrica para el ángulo A que relaciona el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esa sería la tangente. Entonces vamos a poner aquí la tangente de 72 grados es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Para despejar esta A o este cateto A, este 35 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Entonces quedaría 35 por tangente de 72. Eso es igual al cateto A. Nos vamos a la calculadora. Ponemos 35. Tangente que es directo. Tangente de 72. Eso es igual a 107.72. Es un triángulo, bueno, no son grados aquí, son unidades. Este es un triángulo un poco muy grande, un poco más grande. Listo. Luego nos pide que encontremos el valor de la hipotenusa. Pues ya sabemos que para la hipotenusa podemos usar el teorema de Pitágoras. C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada, que sería 107.72 al cuadrado, más el cateto B al cuadrado. Ahí nos podemos ir directo a la calculadora. Raíz de 107.72 al cuadrado más 35 al cuadrado. Eso es igual a 113.26 unidades. Y por último, calculamos el ángulo B. Ya sabemos que para calcular el ángulo B a 90 grados le voy a restar lo que mide el ángulo A, que son 72 grados. A 90 le resto 72, me quedan 18 grados. Y listo. Si se fijan, está muy sencillo el calcular los elementos y los ángulos a través de las razones trigonométricas, a través de el teorema de Pitágoras y sabiendo que la suma de los ángulos A y B pues siempre deben dar en total 90 grados porque ya tenemos otro ángulo que es recto de 90 grados y juntos debe sumar 180. Ok, ustedes de tarea van a resolver 5 triángulos. Aquí, por ejemplo, les están dando lo que es el cateto B y la hipotenusa. Ustedes tienen que calcular el cateto A y las medidas de los ángulos A y B. En el segundo ejercicio les dan el ángulo B y la hipotenusa. Con eso ustedes tienen que buscar una razón trigonométrica para encontrar el valor de A, que sería el cateto adyacente entre hipotenusa. Ustedes busquen cuál es, seno, coseno o tangente. Luego calculamos el lado B, el cateto B, y al final el ángulo A. Aquí es algo parecido, les dan lo que es el ángulo B, el valor de A, y les piden calcular el valor de B. Ustedes van a buscar qué función trigonométrica relaciona el cateto opuesto y el adyacente del ángulo B, si es el seno, coseno, tangente. Luego ya que tengamos los dos lados, calculamos la hipotenusa y por último el ángulo A, que ese es más sencillo. Aquí tenemos el ángulo A, tenemos el cateto B, hay que calcular el cateto A primero, luego la hipotenusa y al final el ángulo B. Y este es nuestro último triángulo. Tenemos el ángulo B, que es 26 grados. Tenemos el cateto A, que es de 80 unidades. Con este ángulo y el cateto adyacente hay que calcular el cateto opuesto, luego la hipotenusa y al final el ángulo A. Si se fijan, son ejercicios bien sencillitos y ustedes se pueden apoyar con los ejercicios que acabamos de realizar hace un momento. ¿Ok? Déjenme pasar lista. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario acerca de lo que acabamos de ver. No, profe. Ok. Déjenme pasar lista de voladita y ya terminamos por el día de hoy.
Darlene Castillo, Presente. Ashley Cuellar, Presente. Angie García, Presente. Briseida Juárez, Presente. Taide Loera, Coraima Lozano, Presente. Deira Murillo, Mía Salazar, Presente. Sandra Vázquez, María Mendoza, Presente. María Villarreal y Nicole Villela. Presente. Muy bien. Bueno, si no hay dudas, muchachos, pues entonces le dejamos hasta aquí. Ya saben que más al ratito, bueno, yo creo que al mediodía o en la tarde, para ser más seguros, les subo el video, la presentación que acabamos de ver con los ejemplos y el PDF con los 5 ejercicios que vienen al final de la presentación también, para que puedan realizar la tarea de la semana. ¿Ok? Cualquier duda que puedan tener, recuerden preguntar en el grupo de WhatsApp o preguntar por Classroom antes de enviar la tarea para yo poder ayudarles ahí con las dudas que puedan tener y ahora sí puedan enviar la tarea pues completita y todo bien hecho. ¿Ok? Por mi parte, eso será todo. Les agradezco que se hayan conectado, que pasen un excelente inicio de semana, un excelente lunes. Cuídense mucho y nos vemos en nuestra siguiente clase virtual. Adiós, profe, que tenga bonito día. Igualmente, hasta luego.